El helicóptero emergió de la bruma gris. Batía el aire enrarecido con un sonido como una enfermedad en la garganta del mundo, y se posó sobre la nieve compacta de la plataforma de aterrizaje. El círculo en su flanco era de un azul pálido, una promesa de orden en un lugar que no conocía ninguno. Las montañas observaban, sus rostros de piedra tallados por el viento, y una indiferencia que precedía a todos los hombres y a todas sus guerras. Los rotores aminoraron la marcha, su corriente levantando una cegadora nube blanca, una arenilla de hielo punzante que azotaba la piel expuesta. El mundo fuera de la máquina, a 17,000 pies de altura, era una cosa de la nada absoluta, un vacío de blanco y gris y un frío que era ancestral. Los hombres del tercer pelotón salieron al frío, 14 de ellos, moviéndose con una economía de movimientos fluida que no se aprendía, sino que se forjaba. Llevaban fusiles y vestían cascos que los hacían parecer insectos. El frío era inmediato y absoluto, una cosa con peso. Hacía 4 grados bajo cero Fahrenheit, una presión en los pulmones, una opresión alrededor del corazón. El capitán era un hombre llamado Carter. Tenía el rostro de alguien que había visto demasiado sol y demasiado hielo, y había poca diferencia entre ambos. Su sargento era un hombre al que llamaban McKenna, un viejo para sus estándares, con un mapa de viejas campañas escrito en las cicatrices de sus manos y su cuello. Se movía con una gracia doliente, sus articulaciones protestando por el frío a cada paso. A este lugar lo llamaban Estación de Perforación, un nombre en un mapa. Viento del Himalaya 7, una tapadera para un mundo que no necesitaba saber. La historia oficial era la seguridad para un estudio geológico. Había civiles en la estación, hombres con las manos suaves y los ojos vigilantes de hombres de empresa, lo que significaba que no eran hombres de empresa en absoluto. Se mantenían al margen del trabajo real, un telón de fondo para la obra. Sus parcas estaban demasiado limpias, sus botas no estaban rosadas. Eran observadores de un juego que no entendían, y Carter sentía por ellos un desprecio sordo y constante. Carter y McKenna recorrieron el perímetro de media milla. El silencio era anómalo. Los sherpas que trabajaban en la estación, que acarreaban el equipo y atendían los fuegos, se habían ido. No solo se habían ido, sino que se habían desvanecido. No había huellas de botas en la nieve nueva salvo las suyas, ni olor a hogueras, ni los desechos esparcidos de la vida cotidiana. Los barracones estaban vacíos, fríos y estériles. El silencio los oprimía, era algo físico, era el silencio de una tumba. McKenna se detuvo, se arrodilló y tocó el suelo. ¿Ves esto?, dijo. Carter miró. Nada. Exacto, dijo el sargento. Nada de nada. El pelotón se movía como un solo cuerpo con muchas extremidades. Trabajaban sin palabras, instalando vigilantes silenciosos, los pequeños ojos de cristal que veían en el calor y la oscuridad. Desenrollando 100 yardas de cable, plantando sensores en la tierra helada. Los generadores zumbaban una canción baja y constante, una frágil burbuja de energía contra el vasto vacío. Cada hombre revisaba su equipo, el acero frío de los fusiles, las gafas de visión nocturna, los botiquines médicos atados a sus blindajes. Llevaban piolets y cuerdas. Estaban preparados para la montaña. No estaban preparados para lo que la montaña albergaba. Más tarde, el capitán se encontraba con la mujer en una cabaña prefabricada que olía a plástico y a frío. Se llamaba Reed. Era doctora en algo, pero no era medicina. Había venido en el helicóptero con ellos y llevaba un uniforme de campaña sin rango ni insignia. Sus ojos eran de un gris plano como el cielo. «Se han ido», dijo Carter. «Todos». «Lo sé», dijo ella. «Por eso están aquí». Habló de silencio de radio, de la máxima confidencialidad. Su calma era algo más preocupante que cualquier pánico. Era la calma de una persona que conocía el guión, que conocía los diálogos, las posiciones y el telón final. Sabía cosas que él no sabía.
Cuando la luz comenzaba a fallar, un joven sargento llamado Anderson, que se movía como una sombra, encontró las huellas cerca del borde de un barranco de 1000 pies de profundidad. Estaban frescas en la nieve, pero no eran humanas. No las había hecho ningún animal que hubiera visto o sobre el que hubiera leído. Eran profundas y surcadas, y conducían al precipicio, y luego simplemente desaparecían. El sol se desangraba tras los picos y la temperatura cayó en picado a 22 grados bajo cero. El viento comenzó a gemir entre las rocas, un sonido agudo y solitario. Una sensación de ser observado se apoderó del campamento. Una presión en la nuca. Carter dio la orden. Los drones se elevaron, pequeños y silenciosos como búhos. Ascendieron en la oscuridad creciente. Envió a 2 francotiradores a una cresta alta a 1 milla de distancia, con vistas a la estación, hombres que podían permanecer sentados durante días y convertirse en parte de la roca. Se desvanecieron en la penumbra, sus figuras tragadas por la noche que se avecinaba. El mundo se encogió al pequeño círculo de luz proyectado por los generadores, una diminuta isla de hombres, en un mar negro y helado. El día siguiente amaneció como una grieta de color púrpura amoratado en la cresta oriental. La búsqueda comenzó en el frío glacial. Los hombres salieron en equipos, su aliento formando nubes en el aire enrarecido. Trajeron perros, bestias cuyos sentidos podían analizar el mundo de formas que ningún hombre podía. Los perros estaban inquietos. Gemían en voz baja y se les erizaba el pelo. Sus patas resbalaban sobre el hielo. Daban vueltas en círculos, reacios a seguir un rastro. Los adiestradores les hablaban en susurros, pero el miedo de los perros era algo primario, un conocimiento que provenía de un lugar más antiguo que las palabras o las órdenes. Olían a un depredador que no pertenecía al mundo conocido. Los hombres encontraron lo que quedaba de los sherpas, una mochila medio enterrada en un ventisquero, una manta de lana, cuidadosamente doblada, un único cuenco de hojalata, posesiones abandonadas sin lucha, cosas dejadas atrás por hombres que no habían planeado irse, hombres que habían sido tomados rápidamente. Había una sensación de violación en la quietud de los objetos, una vida interrumpida a mitad de un gesto. Anderson condujo a Carter y McKenna de vuelta a las huellas que había encontrado. Siguieron los surcos en la nieve hasta el borde del acantilado. Las huellas no mostraban arrastre ni resbalones, simplemente se detenían. La cosa que las había hecho simplemente había dado un paso hacia el vacío y no había caído. McKenna miró hacia el abismo, un precipicio de sombras azul-negras que el sol de la mañana aún no había tocado. Escupió. El salivazo se congeló antes de caer 10 pies. El aire mismo era tenue y afilado como una navaja. Quemaba las fosas nasales. El aire estaba viciado. Un joven especialista, un chico de Luisiana con olfato para el clima, lo saboreó primero. «Hierro», dijo, como sangre, un regusto cobrizo que se adhería al fondo de la lengua. Y a lo lejos, en la cara de la montaña opuesta, un parpadeo, un pulso de luz roja, breve e imposible, un espejismo de calor en el aire helado. Estuvo allí y luego desapareció. Una neblina carmesí, un fantasma sangriento. Carter también lo vio, una mancha en el mundo que sus ojos querían rechazar. Los drones, los pájaros silenciosos, enviaron sus secretos. El operador era un sargento llamado Lee, un hombre cuyo mundo era el verde y el negro de una pantalla. Llamó al capitán. Las cámaras del dron, que veían en espectros más allá del ojo humano, mostraban calor donde no debería haberlo. Anomalías geotérmicas, pero no era volcánico. Era otra cosa, un barrido de radar más profundo, un pulso enviado a la roca y el hielo. Reveló una red de vacíos bajo la superficie. Un laberinto de cuevas, un mundo oculto. Y uno de los drones encontró la entrada. Una boca oscura en la ladera de un acantilado, oculta bajo un saliente de hielo ancestral. La abertura era demasiado perfecta, demasiado simétrica. No era algo desgastado por el agua o el tiempo, sino algo que había sido cortado.
A medida que el dron se acercaba, su señal vaciló. La pantalla en la cabaña de mando se llenó de estática. Lee luchó con los controles. Algo allí abajo gritaba electromagnéticamente, un chillido silencioso de energía que arañaba la electrónica del dron. Empujó el dron más cerca, arriesgándose a perderlo. La cámara se estabilizó por un momento. Vio en la oscuridad. Vio las paredes del pozo y en las paredes un entramado de venas, finas, luminosas y del color de la sangre arterial. Pulsaban con un ritmo lento y constante. Una luz tenue que latía al compás de un corazón terrible y dormido en las entrañas de la montaña. La sustancia no estaba untada en la roca, era parte de la roca. Se había desangrado en la misma piedra. Carter ordenó que se enviara un análisis espectral completo a cualquier búnker enterrado al que respondieran. Ordenó que se tomaran muestras de aire. Supo, con una certeza que se le instaló en los huesos, que ya no buscaban a hombres perdidos. Un equipo de reconocimiento se encordó. Se movieron hacia el pozo, sus crampones mordiendo el hielo. Eran fantasmas en el paisaje blanco. Descendieron a la oscuridad por cuerdas delgadas, las linternas de sus cascos cortando débiles haces amarillos en la penumbra. Sus voces llegaban por la radio, tensas y forzadas. Encontraron los cuerpos, los sherpas, arrojados como muñecos. Yacían en posturas antinaturales, sus miembros torcidos. El médico en la radio informó de lo que veía. Estaban desangrados, exangües, pero no había heridas, ni cortes, ni agujeros de bala. Solo una cosa, la misma en cada cadáver. Un cilindro perfecto de músculo de 3 pulgadas de ancho había desaparecido de su hombro izquierdo, el deltoides. Extraído. Una cirugía horrible hecha sin ninguna herramienta que hubieran visto jamás. El médico, un hombre llamado Smith, vio algo más. Alrededor de la carne ahuecada, vio rastros de la misma sustancia roja, tenue y brillante que habían visto en las paredes, la misma sangre en la piedra. Su voz por la radio perdió su desapego clínico por un momento. Solo un momento. ¡Santo Dios!, dijo. La respuesta llegó de un lugar sin nombre. Llegó a través de un canal seguro, una ráfaga de datos encriptados que se descifró en la pantalla del portátil en la cabaña de mando. Un río de código que se resolvió en texto frío. El informe sobre las muestras que Smith había enviado. La sustancia brillante era sangre, pero no una sangre que perteneciera a este mundo. Era una proteína compleja, una máquina biológica. Funcionaba como un sistema circulatorio y una red neuronal a la vez, una cosa que estaba viva y pensaba de alguna manera alienígena. Y del tejido de los sherpas muertos, habían aislado un antígeno raro, una cadena de letras y números. Gem 5, una designación que no significaba nada y todo. La doctora Reed leyó el informe por encima del hombro de Carter. Su rostro, que había sido una máscara de calma profesional, era ahora una cosa de piedra tallada. El pretexto había terminado. Su aliento se empañaba en el aire frío de la cabaña. «Es un biomarcador», dijo. Su voz era plana. «Se une a una anomalía genética específica, un rasgo recesivo que solo se encuentra en ciertas poblaciones aisladas». Miró a Carter, y sus ojos grises contenían una verdad que él no quería ver. Una verdad que ella había llevado consigo desde el principio. «No estamos tratando con hombres, capitán», dijo. «Las historias son reales, las que cuentan los lugareños, sobre cosas que viven en los lugares altos, cosas que se alimentan». No tuvo que decir la palabra, quedó suspendida en el aire frío entre ellos. Vampiro. Una palabra de un cuento infantil, una palabra que no tenía cabida aquí, entre hombres con fusiles y visión nocturna. Pero los cuerpos en la cueva decían lo contrario. La sangre en la piedra decía lo contrario. Carter miró su fusil, las líneas duras del acero, la lógica de su mecánica. Luego miró el informe en la pantalla. Las dos realidades no podían existir en el mismo mundo, pero lo hacían. La misión cambió. Ya no era una búsqueda, era una cacería.
La autoridad de Reed era ahora absoluta. Ya no era una observadora civil. Era la voz de la gente que los había enviado aquí. Estableció las nuevas reglas de enfrentamiento. Debían descender a las cuevas. Debían enfrentarse y destruir a los hostiles. Y debían asegurar un espécimen vivo. A cualquier precio, dijo. Aseguren un espécimen. Sus palabras eran frías y duras como el hielo de fuera. Carter sintió que un alambre de ira se tensaba en su pecho. Eran ratas de laboratorio enviadas a un nuevo tipo de laberinto. Carter reunió a sus hombres. No les habló de vampiros. Les dijo lo que necesitaban saber, que el enemigo era rápido, fuerte y vivía bajo tierra. Los llamó trogloditas, habitantes de las cuevas. Una palabra que les daba una forma que sus hombres podían entender y matar, que sus órdenes eran matar y capturar. Los hombres escucharon. Sus rostros eran sombríos, eran rangers, no se les pagaba por creer, se les pagaba por hacer. Se ajustaron las correas de su equipo y sus nudillos estaban blancos. Enviaron primero a los robots, pequeñas máquinas con orugas que se arrastraron hasta la boca de la cueva, sus cámaras y sensores probando la oscuridad que tenían por delante. Los robots mapearon los túneles, una vasta red que se extendía bajo ellos. Todos conducían a un lugar, una cámara central, una gruta en las profundidades de la tierra, un lugar que pulsaba con calor y un zumbido bajo y rítmico, que se sentía más que se oía a través de las suelas de sus botas. El descenso comenzó. El aire en las cuevas se volvió cálido, denso por el olor a tierra húmeda y hierro. Un limo orgánico y resbaladizo cubría las paredes, brillando débilmente con la misma luz roja. Susurros resonaban en los túneles, sonidos que no eran el viento, un siseo sibilante que provenía de la propia roca. La disciplina de los hombres se mantuvo, pero era algo frágil. El estrés era un peso físico. McKenna se movía junto a Carter, con su arma en posición de guardia baja. «Esto no es como Fallujah, capitán», dijo con voz baja y áspera. «Esto es otra cosa». Estudiaron los mapas que los robots habían hecho. Carter y McKenna elaboraron el plan. Equipos de asalto, apoyo de fuego, una fuerza de reserva. Sacaron la munición especial que Reed había insistido en que trajeran, proyectiles cargados con un químico que se encendía con una ráfaga de luz ultravioleta al impactar. Experimental, no probada. Como todo lo demás en esta maldita montaña. Los proyectiles se sentían ligeros en sus manos, frágiles. El zumbido se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la gruta. Era una nota grave que resonaba en sus huesos, en sus dientes. El calor era opresivo. El sudor empapaba su piel bajo el equipo para climas fríos. Carter levantó una mano. El pelotón se congeló. Ahora lo oía. Un sonido húmedo y desgarrador proveniente de la cámara de adelante. El sonido de la alimentación. Dio la señal. Los hombres avanzaron, sus botas silenciosas sobre el suelo de piedra. El momento había llegado. El aire era lo bastante denso como para masticarlo. Entraron en la gruta como fantasmas. La cámara era vasta, una catedral de piedra de la que colgaban estalactitas como los dientes de una gran bestia. El aire era caliente y denso, con el hedor a matadero. Las linternas de sus cascos cortaban la oscuridad, los haces danzando sobre las paredes resbaladizas y veteadas de rojo. La fuente del calor y el zumbido estaba en el centro de la caverna, pero no la miraron. Todavía no. Sus ojos estaban en la periferia, donde la muerte hacía su trabajo. Las cosas estaban allí. Se aferraban a las paredes y al techo, sus formas pálidas casi perdidas en las sombras. Eran de miembros largos, demacrados, con la piel del color del hueso viejo. Sus ojos brillaban con un tenue fuego rojo. Estaban encorvados sobre los últimos sherpas, sus garras afiladas como cuchillas desgarrando la carne. Levantaron la cabeza bruscamente ante la intrusión, con las bocas abiertas, mostrando dientes como agujas. Se movían con una velocidad que no era natural, una gracia espasmódica y escurridiza que desafiaba la gravedad. No eran vampiros de ningún libro de cuentos, eran abominaciones.
cosas que no deberían existir. El fusil de Carter se alzó. El primer disparo fue un crujido limpio y agudo, que hizo añicos el silencio húmedo. La batalla comenzó. No fue un tiroteo, fue un exterminio. Las criaturas chillaron, un sonido que era en parte humano y en parte metal desgarrándose. Raspaba el interior del cráneo. Pulularon, cayendo del techo, trepando por el suelo. El entrenamiento de los Rangers tomó el control. Formaron un perímetro cerrado, su fuego controlado y preciso. Ráfagas cortas de los fusiles. El informe pesado y sordo de la ametralladora. Las criaturas eran difíciles de matar. Recibían disparos que habrían derribado a cualquier hombre y seguían avanzando. Sus cuerpos pálidos sacudidos por los impactos, pero su impulso intacto. Pero la munición especial funcionó. Donde los proyectiles ultravioleta impactaban, la carne de las criaturas chisporroteaba y se ennegrecía como si la tocara un hierro al rojo vivo. Se convulsionaban, sus cuerpos antinaturales retorciéndose en agonía antes de quedar inmóviles. El aire se llenó del chillido de los moribundos y del olor a ozono y carne cocida. Una de las cosas rompió la línea de fuego, sus garras alcanzando a un joven soldado. Se abalanzó sobre él en un instante, un zarpazo de garras abriendo un profundo tajo en su costado antes de que McKenna se le enfrentara. No con una bala, sino con la culata de su fusil, un golpe brutal y aplastante en el cráneo que terminó su embestida con un crujido húmedo de hueso. Retrocedió, con el rostro salpicado de un fluido que no era sangre. Y entonces, todo terminó. La última criatura cayó, retorciéndose. El silencio que regresó era más pesado que antes, denso por las secuelas de la violencia. En el centro de la gruta, la cosa que había estado pulsando con calor y luz, cobró vida. Era una cápsula, una vaina metálica disfrazada de roca. Brillaba con una luz azul intensa y emitía un zumbido bajo y potente. Dispararon contra ella, pero las balas chispearon contra un escudo invisible. La cápsula los escaneó. Una ola de energía barrió a los hombres, un toque frío en el interior de sus cráneos. Una violación. Los copió. Su información genética, sus datos biométricos, sus propios patrones neuronales. Luego, tan rápido como había aparecido, se replegó en una escotilla oculta en el suelo y desapareció. Una luz parpadeó en el ordenador de muñeca de Carter. Una señal prioritaria, no de Reed, de otro lugar, de muy arriba. Abrió el canal. La voz era tenue, frenética, mezclada con estática. Proyecto Hugo Serafín. Protocolo de copia de genoma confirmado. Los híbridos base ya estaban en gestación. La cápsula acaba de recolectar sus marcadores inmunitarios para finalizar el primer clon zapador híbrido. Sintetizado. Repito, sintetizado. Tenemos sus datos. Sus datos. La misión es un fracaso catastrófico. La sangre se le heló a Carter. Habían sido el cebo. Su excelencia era su condena. En ese mismo instante, lo oyeron. Un nuevo sonido del mundo de arriba. El batir pesado y entrecortado de un tipo diferente de helicóptero. Uno grande. El sonido de un transporte. Un sonido que conocía. Era el sonido de las unidades de operaciones especiales que hacían el trabajo más negro del gobierno. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Solo 2 palabras de un remitente desconocido. Sanitizar. Todos los testigos. Miró a Reed. Su rostro estaba ceniciento. El frío desapego había desaparecido, reemplazado por un miedo crudo y desnudo. Sabía lo que esto significaba. Intentó contactar con el equipo de francotiradores en la cresta. Estática, solo estática. Ya se habían ido, descartados. Ella también era una testigo. Había sido una herramienta igual que ellos, y ahora iba a ser desechada. McKenna vio la mirada en el rostro del capitán. No dijo nada. Simplemente expulsó su cargador vacío y metió uno nuevo con un golpe seco. La lucha no había terminado. Acababa de empezar. «Al diablo con los protocolos», dijo Carter.
Las palabras fueron silenciosas, pero cortaron el hedor y el silencio de la gruta. Su mente estaba clara, una claridad fría y aguda que solo llegaba en momentos de crisis absoluta. Eran prescindibles, un recurso para ser gastado y luego borrado. Una partida en un presupuesto para un proyecto que no podía comprender. Él no sería borrado. Hoy no. Voladlo, dijo. Voladlo todo. El laboratorio, los servidores, todo. Nos vamos para abajo, no para arriba. El pelotón se movió. No hubo vacilación. La orden fue dada y fue obedecida. Eran de nuevo un solo organismo, impulsado por una única voluntad de sobrevivir. El experto en demoliciones, un sargento llamado González, se puso a trabajar. Se movió con una gracia rápida y terrible, colocando cargas de explosivo plástico en las estructuras clave de la estación de perforación de arriba. El generador. La cabaña de mando con sus servidores llenos de mentiras. Manejaba el plástico con la intimidad de un amante, moldeándolo a los puntales de carga. Puso los temporizadores. Los aparejó con cables trampa para cualquiera que viniera después. Un regalo de despedida. Un gesto final y obsceno a los hombres que los cazaban. El médico, Smith, estaba arrodillado junto a una de las criaturas caídas. «Esta todavía respira», dijo. Era más joven que las otras, más pequeña, menos dañada por el tiroteo. Yacía en un coma profundo, su pecho subiendo y bajando con un ritmo superficial y entrecortado. Su piel pálida absorbía la luz de sus linternas. McKenna la miró, luego a Carter. «Un espécimen vivo», dijo. «Eso es lo que quería la tipa, eso es lo que le daremos». Era su única prueba, su única palanca en un mundo que ya los había condenado. 2 hombres ataron a la cosa inconsciente a una camilla de campaña. Era un peso muerto, una carga de 110 libras de carne, hueso y pesadilla. Olía a ozono y a tierra húmeda. Las explosiones fueron un trueno rodante que sacudió la montaña hasta sus cimientos. Polvo y rocas llovieron del techo de la caverna. La estación sobre ellos dejó de existir en una serie de destellos brillantes y violentos. Fuego y humo se elevaron hacia el cielo frío. El pulso electromagnético de las inserciones de PEM experimentales en las cargas de demolición frió la electrónica del helicóptero que se acercaba, enviándolo a un giro salvaje e incontrolado, y comprándoles preciosos segundos. Todas las líneas de comunicación con el mundo exterior fueron cortadas. Solo su propio equipo endurecido de especificaciones militares seguía funcionando. Estaban solos, desterrados. Corrieron. Fuera de la gruta y hacia los túneles inferiores, los que conducían hacia abajo, lejos de los restos en llamas. No tomaron los caminos conocidos. Tomaron los peligrosos, las sendas de cabras y las cascadas de hielo. El fusilero herido en la gruta se estaba desangrando. Smith hizo lo que pudo, pero la respiración del hombre se volvió superficial y luego se detuvo por completo. Lo dejaron bajo un túmulo de rocas negras, su fusil sobre el pecho. Ahora eran 11. Detrás de ellos, los sonidos de la batalla se reanudaron. Los limpiadores habían aterrizado. Estaban barriendo el área, sus armas disparando contra el humo y las ruinas, tratando de cortar cualquier escape. El sonido de sus fusiles era diferente, un informe más agudo y rápido. Una nueva generación de armas para una nueva generación de guerra. El mundo se convirtió en un borrón de nieve, roca y carrera. El peso de su equipo, de su premio capturado, los arrastraba. Se movían hacia abajo, siempre hacia abajo, hacia el laberinto de barrancos y gargantas heladas que surcaban las laderas inferiores. Los limpiadores les pisaban los talones. Oían el chasquido de sus fusiles, el estallido sordo de las granadas. La persecución era implacable. No intentaban capturar, intentaban matar. Los Rangers usaron la propia montaña como arma. Colocaron pequeñas cargas para provocar desprendimientos de rocas, enviando toneladas de piedra y hielo a estrellarse detrás de ellos. Usaron sus cuerdas y piolets para atravesar laderas que eran intransitables.
Luchaban contra dos enemigos ahora: los hombres que los cazaban y la propia montaña, un dios frío e implacable que buscaba reclamarlos a todos. La doctora Reed tropezaba detrás de ellos, su rostro una máscara de conmoción y agotamiento. El mundo de las teorías y los búnkeres seguros había desaparecido. Este era el mundo real, un mundo de sangre y hielo y correr por tu vida. Ahora era solo otro trozo de carne, igual que ellos. Las avalanchas fueron su salvación. González, el experto en demoliciones, era un artista de la destrucción. Conocía los puntos débiles del manto de nieve, las cornisas colgantes que retenían toneladas de muerte helada. Una pequeña carga cuidadosamente colocada era todo lo que se necesitaba. La montaña gimió, un sonido profundo y gutural, y una ola blanca, un tsunami de nieve y hielo, rugió por las laderas detrás de ellos. Enterró sus huellas, enterró a los hombres que los seguían. El sonido fue un rugido final y ensordecedor, y luego un profundo silencio. Por un tiempo, estuvieron a salvo, solos en un mundo que acababan de romper. Pero la montaña era una prisión por derecho propio. Las avalanchas habían cerrado las rutas fáciles, forzándolos a un paisaje de hielo quebrado y grietas traicioneras. El progreso era lento, agónico. Tallaban escalones con sus piolets. Se encordaban para cruzar paredes verticales de hielo azul. El frío era un enemigo constante, filtrándose a través de su equipo, entumeciendo sus dedos y sus mentes. Era una cosa viva, un depredador que los acechaba sin sonido. La hipotermia era una sombra que caminaba junto a cada hombre. El mundo eran tonos de blanco y gris, y el único color era la negrura de sus propios pensamientos. La carga viviente era una maldición. La criatura en la camilla era un peso de plomo, y llevarla a través del terreno torturado era una tarea hercúlea. Smith, el médico, la mantenía con vida. Le administraba estimulantes de su menguante suministro. Observaba sus signos vitales alienígenas en un pequeño monitor resistente. El pulso de la cosa era un latido lento y profundo, como el propio corazón de la montaña. En un momento dado, comenzó a moverse, sus miembros temblando, un gemido bajo saliendo de su garganta. Los hombres que la llevaban casi dejaron caer la camilla de terror. McKenna sacó su pistola. «Manténla con vida», ordenó Carter. «Es todo lo que tenemos». Ahora se movían de noche, escondiéndose de día en cuevas de nieve que cavaban en los ventisqueros. Cavar era un trabajo brutal que los dejaba sin aliento en el aire enrarecido. Comieron sus últimas raciones, derritieron nieve para obtener agua. El agua sabía a piedra y hielo. Observaban un estricto silencio de radio, sabiendo que cualquier transmisión era una sentencia de muerte. El costo psicológico era inmenso. El frío, el agotamiento, el miedo constante y la traición. Era un cáncer en sus mentes. Ser cazado por los tuyos. Los hombres empezaron a ver cosas en la nieve arremolinada. Fantasmas. Los rostros de los muertos. Carter y McKenna se movían entre ellos. Su presencia un baluarte contra la desesperación que se apoderaba de ellos. «Saldremos de esta», decía Carter, su voz un graznido ronco. «Saldremos de esta y haremos que paguen». Las palabras eran una oración contra el viento. Surgieron nuevos problemas. La congelación comenzó a aparecer, ennegreciendo las puntas de los dedos de manos y pies. Una pieza clave del equipo de escalada se rompió. Una cuerda se deshilachó. La doctora Reed, no acostumbrada a tal dureza, estaba fallando. Su cuerpo se estaba rindiendo. Los Rangers se turnaban para ayudarla, medio llevándola a través de la nieve profunda. Ahora era parte de su carga, su conocimiento académico inútil contra la dura realidad de la montaña. Y no estaban solos. Los limpiadores seguían ahí fuera. A veces, en la oscuridad de la noche, veían un destello de luz en un pico distante. Oían el tenue zumbido a gran altitud de un dron buscando, siempre buscando. Los cazadores no se habían rendido. Eran pacientes. Esperaban un error.
Esperaban que la montaña y el frío hicieran su trabajo por ellos. Cada paso era una apuesta. Cada aliento era una pequeña victoria en una guerra que estaban perdiendo. El mundo se había reducido a este único y desesperado propósito: seguir moviéndose, poner un pie delante del otro, sobrevivir una hora más en el infierno helado. La emboscada llegó sin previo aviso. Un fogonazo de las rocas de arriba, luego otro. Los limpiadores estaban allí. Habían rodeado, usado el terreno elevado, y ahora los tenían en una zona de muerte. El aire se llenó del chasquido y el zumbido de proyectiles supersónicos. El sonido de una bala pasando a tu lado es un sonido que nunca olvidas. Es el sonido de tu propia muerte fallándote por pulgadas. Los Rangers reaccionaron al instante. No hubo pánico, solo la fría y dura geometría de un tiroteo. Encontraron cobertura detrás de rocas y hielo caído, devolviendo el fuego con una furia disciplinada. Este era su oficio, el trabajo cercano y brutal de matar. Pero los limpiadores eran buenos. No eran soldados, eran cazadores. Llevaban un camuflaje avanzado que se mezclaba con la roca y la nieve. Sus armas eran de última generación, disparando munición exótica que atravesaba la cobertura de los Rangers como si fuera papel. Perdieron a un hombre, un especialista llamado Johnson, el chico de Luisiana. Una sola bala encontró el hueco entre su casco y su chaleco antibalas. Cayó sin un sonido, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Smith se arrastró hasta él bajo una lluvia de fuego, pero ya era demasiado tarde. Un segundo hombre gritó, una bala destrozándole la pierna. Smith estuvo sobre él en un segundo, aplicando un torniquete, sus manos resbaladizas de sangre. La visión de la muerte de Johnson endureció a los hombres. Su fuego se volvió más intenso, más concentrado. Ya no se trataba de supervivencia, se trataba de venganza. Carter se arriesgó con la radio. Encontró la frecuencia de los limpiadores. Gritó en el auricular: ¡Alto el fuego! ¡Están disparando a soldados de los Estados Unidos! ¡Somos Rangers! La única respuesta fue una nueva andanada de balas que astilló la roca junto a su cabeza. Estos hombres tenían sus órdenes, y sus órdenes eran absolutas. No hablaban, solo mataban. «¡Tenemos que movernos!», gritó McKenna. «¡Aquí morimos!». Carter lo vio. Una línea oscura en la pared del acantilado al fondo del valle. Una fisura, un túnel de piedra caliza, apenas visible en su mapa dañado. Era una posibilidad remota. Podría ser un callejón sin salida, podría ser una tumba, pero era la única oportunidad que tenían. Dio la orden. González colocó una carga final, un pequeño explosivo diseñado para hacer mucho ruido. Un señuelo auditivo. «¡A mi señal!», gritó Carter. «¡Vamos!». La carga estalló con un rugido ensordecedor que resonó por todo el valle. En el instante de confusión, corrieron hacia la fisura. Corrieron a través del terreno abierto, llevando a su compañero herido, arrastrando la camilla con su carga alienígena. Las balas los persiguieron, levantando penachos de nieve a sus talones. Se sumergieron en la oscuridad del túnel, un pasaje estrecho y sinuoso que olía a piedra húmeda y a las profundidades de la tierra. Lo habían logrado. Por ahora. La estrechez del túnel significaba que no podían ser seguidos fácilmente. Los condujo a través de las entrañas de la montaña. Un viaje claustrofóbico a través de la oscuridad absoluta. Las linternas de sus cascos solo revelaban las paredes resbaladizas y apretadas. Cuando emergieron al otro lado, parpadeaban bajo la débil luz de la tarde. Habían descendido miles de pies, desde la estéril zona de la muerte cerca de los 17,000 pies, hasta el refugio relativo de los 9,200. Debajo de ellos, las laderas eran más suaves. Podían ver el verde oscuro de una línea de árboles en la distancia. Podían ver un camino hacia abajo, un destello de esperanza en el vasto y frío vacío. Pero sabían que los cazadores seguían detrás de ellos y estaban sangrando. Eran una manada de lobos heridos, dejando un rastro para que los sabuesos los siguieran.
El descenso fue lento y cuidadoso. Ahora eran fugitivos, no soldados. Se movían entre los árboles, sombras en la penumbra, evitando el terreno abierto. Cada ramita que se rompía, cada piedra desplazada era una traición potencial. El suelo del bosque era una alfombra de viejas agujas de pino y tierra húmeda. El olor era rico y vivo después de la esterilidad muerta de las altas cumbres. Pero no ofrecía consuelo. La civilización que una vez habían luchado por proteger era ahora una amenaza. Cada luz era un ojo. Cada camino era una trampa. Su condición era desesperada. El hombre herido se estaba desvaneciendo. Su respiración superficial. Smith se había quedado sin plasma y morfina. Poco más podía hacer que mantener al hombre caliente y limpiar sus heridas. La congelación era peor. Los dedos de McKenna estaban negros e hinchados, masas de carne inútiles. Sostenía su fusil en el hueco del brazo. Otros 2 hombres apenas podían caminar. La criatura en la camilla también estaba fallando. Sus respiraciones superficiales, un recordatorio constante de su extraña y terrible carga. La cosa era su acusación y su única salvación posible. Lo encontraron al anochecer. Un pequeño pueblo, un puñado de cabañas de piedra aferradas a la ladera de la montaña, un hilo de humo saliendo de una chimenea. Era un riesgo terrible. Pero el hombre herido no sobreviviría otra noche a la intemperie. Carter tomó la decisión. Se acercó al pueblo con la doctora Reed, sus armas colgadas en un gesto de paz. El peso del mando era una cosa física sobre sus hombros. Una elección equivocada ahora los mataría a todos. Reed habló con los aldeanos en su lengua. Sus palabras eran vacilantes, desesperadas. Les dijo que eran escaladores, atrapados en una tormenta, que su amigo estaba herido. Los aldeanos eran ancianos, mujeres y niños. Sus rostros eran de cuero curtido, sus ojos profundos y llenos de una sospecha atemporal. Miraron a los extraños hombres armados, a su compañero herido, a la cosa envuelta en la camilla. Tenían miedo, pero eran gente de montaña, y la gente de montaña entendía las dificultades. Una anciana, la matriarca del pueblo, asintió. Señaló un establo vacío. Les dieron comida, un guiso ralo y amargo. Les dieron mantas de lana áspera. Fue un momento de gracia, un breve respiro del infierno que habían soportado. El guiso estaba caliente en sus estómagos. El calor era una droga, pero Carter no se fiaba. Puso guardias. Observó los rostros de los aldeanos. Vio su miedo, pero también vio su curiosidad. Y supo que las noticias viajaban rápido en las montañas, más rápido que un hombre a pie. McKenna encontró una vieja radio a pilas en el establo. Jugueteó con el dial, buscando entre la estática. Encontró una emisión de noticias de una emisora regional. Una voz, nítida y oficial, hablaba de un incidente terrorista en una remota estación geológica, un ataque de una unidad de fuerzas especiales renegada. El locutor leyó sus nombres. Sus rostros serían los siguientes. No solo eran fugitivos, eran monstruos, los enemigos del Estado. La voz del locutor era tranquila y razonable, y los despojaba de sus nombres, sus historias y su honor. El breve calor del establo se convirtió en hielo. Ya no solo eran casados, estaban condenados a los ojos del mundo. Cada rostro amigo era ahora un enemigo potencial. Cada pueblo, cada carretera era una trampa. Carter supo que su tiempo se estaba agotando. Miró su mapa, las delgadas líneas que marcaban las carreteras que llevaban a la ciudad más cercana. Era su única salida, su última y desesperada oportunidad de encontrar a alguien que escuchara, de encontrar una verdad que aún no hubiera sido enterrada bajo las mentiras. Sintió el peso de la mentira presionándolo, más pesado que cualquier montaña. La marcha final comenzó a medianoche. Dejaron el pueblo tan silenciosamente como habían llegado. Fantasmas fundiéndose de nuevo en la oscuridad. La comida y el descanso poco habían hecho para reparar sus cuerpos rotos. Cada paso era un acto de voluntad. El dolor era un compañero constante. El hombre herido deliraba.
murmurando nombres y lugares de una vida que ahora estaba a un mundo de distancia. Su fiebre era un fuego que lo consumía por dentro. Lo llevaron adelante. No dejarían atrás a sus muertos. Los limpiadores los encontraron al amanecer. No con hombres a pie, sino con máquinas. Un dron de gran altitud vio sus firmas de calor contra el suelo frío. Un ojo silencioso en el cielo que dictaba sentencia desde un lugar que no podían ver ni tocar. Poco después, oyeron el sonido de motores, camiones blindados, rápidos y ágiles, subiendo por las sinuosas carreteras de montaña debajo de ellos, cortándoles el paso a la ciudad. La caza había entrado en su fase final. Ya no había sutileza, solo la fuerza bruta del cierre. Fueron atrapados en una cresta abierta, con un río a un lado y una caída vertical al otro. Era aquí, la última resistencia. No había más huida. Los hombres tomaron posiciones detrás de la escasa cobertura de rocas y pinos raquíticos. El ametrallador montó su arma, su pesado cañón apuntando ladera abajo. Revisaron su munición. No quedaba mucha. Luchaban por sus vidas, pero también por algo más, por la verdad, por los nombres de los hombres que habían perdido. Los camiones blindados se detuvieron con un chirrido en la carretera de abajo y los limpiadores desembarcaron, avanzando ladera arriba en una clásica maniobra de flanqueo. El tiroteo fue inmediato y brutal. El fuego de los Rangers era preciso, pero estaban en inferioridad numérica y de armamento. Las pesadas ametralladoras de los camiones masticaban su cobertura, escupiendo tierra y fragmentos de roca. Cayeron hombres. González, el experto en demoliciones, fue abatido mientras intentaba moverse a una posición mejor. El ametrallador siguió disparando hasta que una bala lo encontró, desplomándose sobre su arma en silencio. Fue un sacrificio, una compra deliberada de tiempo. En el caos, Carter, McKenna, Reed y los pocos hombres que quedaban se deslizaron por la orilla del río, llevando la camilla y a su hermano herido. El herido murió en los brazos de Carter, un último y entrecortado suspiro escapando de sus labios. Una rabia fría se instaló en el corazón de Carter. Depositó suavemente el cuerpo en el suelo. Otra deuda por pagar. Fue McKenna quien lo vio. Medio escondido en un bosquecillo cerca del río había un helicóptero abandonado. Un modelo civil, viejo y oxidado, con la pintura desconchada. Una reliquia olvidada de alguna operación fallida de tala o minería. Era imposible. Un milagro. El fantasma de una máquina. ¿Puedes pilotarlo?, gritó Carter a Lee, el operador de drones, que una vez había sido piloto del ejército. Lee miró los restos. La cabina era un desastre de cristales rotos y nidos de pájaros. «Puedo intentarlo», dijo. Se subieron a bordo arrastrando a la criatura comatosa con ellos. Lee trabajó frenéticamente en la cabina, puenteando circuitos, persuadiendo a los viejos motores para que cobraran vida. Llevaba 40 minutos completos en ello. Una batalla frenética con cables corroídos y conductos de combustible congelados. El medidor mostraba que el tanque todavía estaba medio lleno, suficiente para 20 millas, tal vez, si el motor aguantaba. Los rotores comenzaron a girar, lentamente al principio, luego más rápido, con un grito de metal protestando. Los limpiadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y dirigieron su fuego hacia el helicóptero. Las balas rebotaban en el fuselaje. La cubierta de la cabina se hizo añicos. Con un gemido de metal torturado, la vieja máquina se elevó del suelo. Fue un vuelo desesperado, el helicóptero dando tumbos y temblando. Un limpiador en el suelo disparó un misil. Lee lanzó la nave en una picada que revolvía las tripas, y el misil pasó zumbando, explotando contra la pared del acantilado detrás de ellos. Voló bajo, usando los cañones y las crestas como cobertura, la máquina amenazando con desintegrarse a su alrededor. La radio crepitó. Una señal. Débil, pero ahí estaba. Estaban fuera de la zona de interferencia. Carter agarró el auricular. Transmitió en una vieja frecuencia encriptada que no había usado en años.
Una frecuencia que iba a un solo hombre, un coronel de inteligencia militar, un hombre que le había salvado la vida en una ciudad polvorienta, hacía una vida. Un hombre en quien confiaba. Dio su nombre. Dio las coordenadas de su aproximación. Habló de B. Serafín. Habló de Gem 5. Habló de un espécimen vivo, de traición. Su voz era un graznido ronco. No sabía si el hombre le creería. No sabía si el hombre siquiera seguía allí. Era una oración enviada al vacío, una última bala disparada en la oscuridad. El sol era una herida abierta en el cielo del este cuando posaron el helicóptero. Murió con un último estremecimiento en un campo en barbecho a millas de cualquier carretera. El silencio que siguió fue absoluto. Fueron recibidos por un pequeño grupo de hombres con uniformes estériles, sus armas en una posición baja y no amenazante. A su cabeza había un coronel, un hombre con un rostro cansado y ojos inteligentes. Su nombre era Harper. Miró a los supervivientes harapientos y sangrantes que tropezaban fuera de la máquina destrozada. Los 7 que quedaban. Miró a Carter. «Ven», dijo con voz grave. «¿Qué demonios te ha pasado?» Fueron llevados. No a una base, sino a un lugar que no existía en ningún mapa. Una instalación estéril y sin ventanas en las profundidades de la Tierra. El aire era reciclado y olía a ozono y antiséptico. El interrogatorio fue inmediato, intenso. Carter habló durante horas, su voz un monótono de agotamiento. Lo expuso todo. La estación, las cuevas, las criaturas, la traición, la casa. McKenna se sentó a su lado en silencio, sus manos ennegrecidas descansando sobre la mesa, asintiendo a la verdad de todo ello. La doctora Reed, que había sido estabilizada por los médicos de Harper y recibido un sedante suave, confirmó cada palabra. La pieza central de su historia, la criatura viviente, fue llevada por hombres en trajes de riesgo biológico a un laboratorio sellado. Era su prueba, su horrible e innegable verdad. Harper escuchó. Era un hombre que entendía las sombras. Hizo sus propias investigaciones a través de canales secundarios, tirando de hilos en el oscuro tapiz de la comunidad de inteligencia. Las piezas se encajaron. La operación Néctar Rojo era real. Un proyecto más negro que lo negro. Su propósito no era el petróleo ni la geología. Era una cosecha. La designación del proyecto era B. Serafín. El objetivo: crear el soldado perfecto. Un híbrido. Una cosa nacida de la unión entre la proeza genética de la criatura en sus laboratorios y la excelencia en el campo de batalla de los mejores soldados humanos. Los Rangers no habían sido enviados a cazar. Habían sido enviados como una plantilla, una fuente de material genético de primera, un plano de carne y hueso. La criatura era una maravilla evolutiva, un depredador perfecto. Su código genético era una amalgama de lo terrestre y algo más, algo no de este mundo. Su regeneración celular era increíble. Su fuerza, incluso en su estado comatoso, era fenomenal. Era el futuro de la guerra, un futuro que había intentado consumir a Carter y a sus hombres. Los informes que Harper puso sobre la mesa estaban llenos de una jerga que describía una cosa más allá de Dios. La pieza final del rompecabezas llegó durante la última parte del interrogatorio. Harper le estaba mostrando a Carter interceptaciones, comunicaciones del arquitecto de la operación, un hombre conocido solo como el Conservador. «Necesitamos saber quién es, Ben», dijo Harper. «Necesitamos un nombre». La voz del Conservador salió por un altavoz, una voz tranquila, segura y terriblemente familiar. Tenía el más mínimo indicio de una resonancia electrónica, un fantasma digital en la señal. «Ponlo en la pantalla», dijo Carter, con la boca repentinamente seca. Una imagen cobró vida en el gran monitor de la sala. Un rostro, un hombre con un uniforme limpio y oscuro, sentado en un centro de mando estéril. Su expresión era plácida, sus ojos fríos e inteligentes. El color abandonó el rostro de Carter. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. McKenna soltó una palabrota.
un sonido bajo y gutural de incredulidad. Reed dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. El rostro en la pantalla era el del capitán Ben Carter. Era una copia perfecta. Su propio rostro, sus propios ojos, mirándolo desde el otro lado del abismo. Era él, pero sin las cicatrices, sin el cansancio, sin el alma.